Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en este vídeo os traigo la mejor partida del primer match de la semifinal del torneo de Meltwater. En este caso, una partida del match entre Mamediyarov y Nakamura. La partida empieza con D4, caballo F6, C4, E6 y tras caballo C3 y alfil B4 tenemos directamente una ninfa india, una de las aperturas que más se ven en la élite durante mucho tiempo. Se ha visto, se va a seguir viendo y es que es una apertura muy buena para el negro porque básicamente hay muchas posibilidades para las negras, para variar entre unas posibilidades y otras, y casi todas acaban terminando la igualdad, lo cual no suele ser bastante habitual cuando vas de negras, tener tanta capacidad de cambiar de una línea a otra y que la posición siga siendo buena. Mamed elige esta línea de caballo F3, una de las más normales, simplemente seguir con el desarrollo normal de piezas, enroque, y ahora sí que pasa a una línea un poquito más concreta, alfil G5. Jugada que, si os fijáis, no está desarrollando las piezas para enrocarse corto, es decir, no está ayudando al desarrollo del alfil F1, lo cual nos puede indicar que quizás tiene algo de sentido hacer algo en el centro con las negras. ¿Por qué? Porque el rey de las negras no, el rey de las blancas, perdón, como digo, para enrocarse aún necesita hacer E3 o G3, mover el alfil y enrocarse. Son bastantes tiempos y esto quizás lo pueda aprovechar el negro para abrir la posición e intentar sacar algún en beneficio de que el rey de las blancas, como digo, esté en el centro. Y así lo hace directamente Nakamura con la jugada C5, buscando precisamente que se abra el centro. Aquí Mamed continúa con la teoría. Por supuesto que hay muchas jugadas posibles, la jugada de 3 de las principales, pero recientemente se puso de moda esta jugada torre C1. A mí mismo me la jugó hace un par de años Xion en el torneo de Biel, torre C1, y la idea de torre C1 no es fácil de explicar, pero básicamente es estar bien preparado ante la posible clavada que va a surgir aquí tras jugadas como dama 5, caballo 4, y así de esta manera tras C por D4 el blanco puede comer en D4 de caballo sin ningún problema. En caso de hacer E3, tras la jugada C por D4 no se puede comer de caballo, ya que tras dama 5 nos atacarían tanto el alfil como el caballo y no se puede defender las dos cosas. Aquí se puede hacer tanto dama por como por, la posición está igualada. Pero esta idea de torre C1 precisamente es para poder aquí comer de caballo y bueno, luego continuar también con E3, alfil E2, tener la idea en mente de hacer A3 para comer de torre, etcétera. Hay de nuevo varias posibilidades aquí para el negro, pero la más habitual es hacer H6, ya que realmente por lo general no te van a comer. Si te comen tras dama por ya tienes la pareja alfile, vas a continuar con caballo C6 y bueno, realmente no tienes ningún tipo de problema. Así que alfil H4, jugada muy habitual, y D5 de nuevo es la línea más crítica, que de nuevo estamos intentando abrir la posición con las negras precisamente por lo que he comentado. El rey de las blancas sigue en E1 y eso hace que realmente una apertura de la posición le pueda llegar a venir bien al negro. Así continúo yo también en mi partida contra Xion con este mismo D5, C por D5 y la idea clave es hacer ahora G5. Comer de peón no ayudaría demasiado porque si os fijáis después de E3 con el bloqueo que tiene el blanco sobre el peón de D5, por mucho que tenga el rey N1 va a ser muy difícil que el negro haga nada activo y yo realmente voy a poder continuar tranquilamente con alfil E2 y enroque y luego voy a jugar contra un peón aislado en una posición bastante buena porque tengo ya aquí la clavada realizada, lo cual es bastante molesto. Tampoco tiene pinta que vayas a poder poner las piezas de una manera que me vayas a atacar al rey. Un alfil D6 es un tipo de ataque de este tipo, como mínimo lo puedo parar con alfil G3, pero es que aparte vas a tener problemas directamente el punto de 5, así que ni vas a ser capaz de montarlo. Con lo cual la idea por supuesto no es hacer ni mucho menos E por D5, sino que la idea es hacer G5. G5, el alfil hay que moverlo, no valen maravillas con D por E6, recordamos el rey está en E1, es muy difícil que te vaya a valer nada concreto con el rey N1, así que alfil G3 y la idea es comer de dama en la casilla de 5. Obviamente esto ha causado un debilitamiento en el rey de las negras, este H6 G5, pero gracias a que el rey de las blancas sigue en E1 realmente tampoco es tan grave. Tras dama por D5, cuidado porque se empieza a atacar el peón de A2 y es un peón que realmente el blanco tampoco se puede permitir defenderlo. Hace una jugada como A3, algo de ese estilo, realmente tras alfil por, si torre por puede venir caballo 4 y si B por, de nuevo caballo 4 parece bastante buena. Voy a poder comer este alfil en un futuro y realmente tengo buena estructura y de nuevo muy difícil que vayas a tener ningún tipo de ventaja con ese rey N1 y todas las piezas en primera. Con lo cual aquí la jugada principal es E3, cuya idea básicamente es desarrollar el alfil y olvidarse un poco de este peón de A2. Digamos que ahora va a dar el blanco un par de peones a cambio de desarrollar las piezas para más tarde intentar aprovechar estas debilidades que se han creado con H6 y G5 sobre el rey de las negras.
Dama por A2 en la línea principal. Básicamente el negro también tiene que comer algo. Si realmente le deja al blanco sacar las piezas poco a poco, sí que es probable que saque buena ventaja. Y en esta posición hay dos posibilidades principalmente. Existe la de la partida alfil de 3, que de nuevo fue la que me jugó a misión en nuestra partida. Y la otra posibilidad es hacer dama C2, cuya idea es, bueno, para empezar defiendes el peón. Puedes tirar algún H4, intentar combinar la dama con la torre, la columna H, e intentar desarrollar las piezas poco a poco. Parece que la línea continúa con caballo D5, H4, caballo por C3, peón por, se cambian las damas, el alfil vuelve a E7 y hay varias partidas ahí. Carlsen, si no me equivoco, lo jugó hace no demasiado con una buena partida, pero se considera que esta línea es igualdad. En la partida se continuó con alfil de 3, línea muchísimo más complicada, ya que, bueno, básicamente el blanco no solo sacrifica otro peón, sino que veréis que después de enroque sacrifica una pieza. Llega directamente a esta posición, el negro tiene dos peones y pieza además por absolutamente nada. Bueno, no nada, porque realmente vas a empezar a recuperar material, pero digamos que en este momento es ese material limpio. ¿Qué pasa? Que el blanco ahora sí que tiene muy buen desarrollo. Tened en cuenta la torre, el alfil, el caballo siguen aquí muy mal ubicados y estas debilidades, y de hecho es muy concreto porque vais a ver que el blanco va a intentar recuperar la pieza directamente. Para empezar hacia C, la jugada torre C2, única retirada decente en P4, puesto que si te vas a 3, caballo B5, te ganan un tiempo, te comen el alfil, y si desaparece el alfil de casillas negras, cuidado que van a sufrir toda esta diagonal muchísimo. Así que dama B4, caballo B5 va a venir igual, pero con la diferencia de que ahora no te gana ese tiempo sobre la dama. Obviamente blanco atrapa el alfil, no tiene sentido ir a B2, porque realmente continúa alfil de 6, te va a caer el alfil igual, y encima te va a acabar cayendo la torre o algo peor. Así que ¿cómo debes jugar aquí el negro? Ya lo hemos comentado, vas a tener problemas en las casillas negras, con lo cual, ¿qué debes hacer? Intentar controlar las casillas negras de la manera que te sea posible. En este caso, la mejor manera es realizando la jugada E5, jugada tras la cual no le queda mucho más al blanco realmente que comerse ese alfil, y entonces desarrollamos nuestro caballo en C6. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido bloquear de alguna manera el alfil de G3, que es una pieza que tenía muchísimo potencial, y también nuestro alfil de C8, que estaba chocando con un peón N6, pues ya tenemos tanto la casilla E6 como la casilla G4 para desarrollarlo. Tenemos dos peones de más, si os fijáis, con las negras, pero de nuevo el desarrollo del blanco es bastante bueno, y sobre todo la debilidad del rey de G8. De nuevo esta posición también se obtuvo en mi partida con Xion, y también me hizo la misma jugada F4 también. Esto se juega en una partida que la jugó Topalov con blancas. Y tras F4 la idea del blanco es muy obvia, quieres abrir por completo la posición, quieres abrir el centro para que esta diagonal se vuelva a abrir, quieres abrir la columna F para que la torre pueda realizar algún tipo de idea, el caballo cuidado que también está saltando a sitios como C7, a sitios como D6, la torre si se desaparecen bastantes piezas puede incluso llegar a pasar por aquí, o si se mueve el caballo a la séptima, y el alfil también está controlando buenas casillas, así que realmente la posición del blanco es muy dinámica, pero por supuesto esto le ha costado dos peones al negro, y realmente con buen juego el negro parece que la posición es igualdad sin demasiados problemas. La partida continúa con alfil G4, dama C2, y en este momento es donde mi partida se desvía. Mi partida continuó con caballo D5 directamente. En este mismo match Nakamura y Mamediarov han jugado esta misma posición otra vez, y en la siguiente partida Naka continuó con E por F y tras peón por F4 caballo D5, tras lo cual Mamediarov cometió un error y tras F por G5 y caballo por C3 Nakamura sacó mucha ventaja y consiguió acabar ganando la partida. En esta partida, sin embargo, creo que Nakamura nos recordaba también la teoría, y es que realmente es una línea que no se ha empleado demasiado con blanca. De hecho, si no me equivoco, no hay mucho más de 3 o 4 partidas en la base de datos con esta posición, y Nakamura empleó la línea dama E7. Dama E7 básicamente sigue el principio fundamental de traer la dama a la defensa lo antes posible, además pone protección en el punto E5, de manera que queremos retomar quizás ese peón. Mamediarov decide tomar en E5, esto tiene mucha lógica porque como veis ya se libera un poco más la diagonal y la columna F, que es básicamente lo que está buscando el blanco en este tipo de posiciones. Aquí Nakamura cometió ya el primer error tras el cual Mamediarov casi no le suelta mal. La mejor jugada era caballo por E5, jugada que no es fácil porque básicamente estás permitiendo que te metan una torre en C7 con tiempo, y parece que aquí había que hacer una jugada que en principio parece rara porque te autoclava, colocas el alfil en una casilla a priori un poco más pasiva, pero realmente no parece que pase nada, y si al negro le das un par de tiempos sigue teniendo dos peones de más, así que como digo, parece que después de esta continuación la posición estaba más o menos igualada, pero como digo tampoco era nada fácil de encontrar.
La partida continuó con caballo h5 por parte de Naka, jugada que es muchísimo más ambiciosa porque básicamente no solo quieres comer el peón, sino que también quieres que desaparezca el alfil de casillas negras, la cual es una pieza que obviamente ahora no es demasiado buena, pero tiene mucho potencial por lo que ya hemos comentado. Esta diagonal puede llegar a quedar muy débil y de hecho vais a ver que a lo largo de la partida va a tener muchísima importancia. De hecho, Mamediarov quiere mantener el alfil y realiza la jugada alfil e1. No tiene sentido colocar alfil en f2 porque para empezar no puede acceder a esa diagonal y aparte bloquearía la columna f, ya que la torre chocaría con el alfil. El alfil de c1, sin embargo, tiene muy buenas perspectivas en algún momento de terminar colocándose en la casilla c3 para aprovechar la diagonal prometida. ¿Cómo puede continuar aquí el negro? Hay varias jugadas posibles. Caballo por e5 es una de ellas, por ejemplo, pero realmente parece que la posición del blanco ya es bastante buena. Tras una continuación como alfil h7, rey h8, nos interesa que el rey se coloque en esta diagonal para cuando coloquemos el alfil nosotros. Torre c7, alfil d7 y una jugada como alfil e4, continuando con alfil c3, parece que daba buena ventaja ya a las piezas blancas. La partida continuó con a6, la cual realmente es un error, pero la refutación era muy complicada y Mamediarov no consiguió verla en la partida. La mejor jugada aquí para el blanco es muy increíble y es la jugada torre por c6. Obviamente hay que comerse la torre, porque si te comes el caballo básicamente cae el peón de h6, continúa todo el ataque y la posición está muy fea, con lo cual b por c6 y la clave es que viene caballo d6 y la compensación del blanco es increíble. No se puede comer el peón d5, que es lo primero que os preguntaréis, porque de nuevo seguiría este jaque en h7, se forzaría el rey de las negras a ir ya sea a g7 o h8 y entonces clavaríamos la dama en la gran diagonal sobre el rey, así que el peón d5 es completamente intocable. ¿Qué ideas tiene aquí el blanco? Pues básicamente simplemente continuar con alfil c3 o alfil h7 seguido de alfil c3 es bastante fuerte. Incluso una jugada como h3 o alfil f5 intentando ganar la casilla f5 para el caballo son bastante fuertes y de hecho el módulo marca aquí ya prácticamente +4 para las blancas, así que os podéis hacer una idea de lo mala que es la posición. Eso que tened en cuenta que realmente el negro sigue teniendo calidad y peón de más en esta posición. En la partida Mamediarov hizo la jugada caballo de 4 y realmente buena jugada. Y sobre todo la continuación que tiene que hacer aquí el negro es muy difícil, porque la mejor jugada del negro es tomar este caballo en d4, lo cual tiene muy poca lógica, porque básicamente tras caballo por d4 y por d4, el blanco ha pasado de tener debilidades, dos debilidades, a prácticamente no tener ninguna, solo tener el peón de d4 como debilidad, y aparte no se ha capturado directamente ningún peón. Sin embargo, parece que después de la jugada dama d7 no es fácil de defender este peón de d4, ya que, de nuevo, si colocas el alfil en f2, todas tus piezas pierden muchísimo potencial y de repente las del negro empiezan a jugar una jugada como caballo f4 y de repente sería el negro el que empieza a presionar un poquito en la posición. En la partida Nakamura continuó con caballo por e5, que como digo, es una jugada muchísimo más lógica porque básicamente te comes un peón, atacas un alfil, bloqueas también un poco esta diagonal no, que se me ha ido la flecha un poco a Cuenca, esta gran diagonal negra, porque básicamente hay tres piezas en ella, así que tampoco el negro está pensando ahora, bueno, me va a llegar un alfil a c3, es algo que puede llegar a pasar, pero es que vais a ver lo rápido que se desaloja toda esa diagonal y lo rápido que ese alfil de 1 realmente va a poder empezar a realizar bastante daño en la diagonal. Para empezar, Mamediarov ya sabe que quiere colocar el alfil en c3, su torre ya está bien ubicada, el caballo está bien ubicado, el alfil está bien ubicado, pero se puede mejorar la torre c3, en este caso con torre c7, ganamos un tiempo sobre la dama y ya estamos directamente activando la torre muchísimo. La dama se tiene que mover, en este caso el sitio más lógico parece d6, ¿verdad? De hecho no hay muchas más casillas, d8 es un poco más pasiva, e8 más pasiva y a3 ya está como muy lejos de nuestro rey y eso por lo general no nos interesa, así que dama d6, juega normal, además ataca la torre, lo cual siempre le quita algo de libertad a la dama. Se amenazan jugadas como caballo por d3 porque luego la dama está sobrecargada al estar defendiendo dos piezas al mismo tiempo, así que el blanco tiene que hacer algo al respecto. La partida continuó con alfil h7, muy buena jugada, y después de rey h8 y solo después de rey h8 alfil f5. De nuevo, ¿por qué hace esto Mamediarov? Ya lo hemos dicho, y es que realmente al blanco le interesa muchísimo que el rey de las negras se coloque en esta diagonal, porque él sabe que su alfil va a acabar llegando a c3 y que cuando el alfil llegue a c3 probablemente sea ya en condiciones muy buenas, así que obviamente si llega y encima está apuntando a un rey con rayos X, pues va a venirle bastante mejor. De nuevo, la mejor jugada aquí del negro de defensa era muy complicada, y es que básicamente había que hacer alfil por f5, que no tiene ningún sentido desde un punto de vista lógico, ya que realmente parece que estás ayudando al blanco. Consigues
que el blanco lleve el caballo F5, que te ataque la dama, liberas ya la diagonal. Como digo, básicamente estás haciendo a la vez todo lo que parecías que no había que hacer, pero justo parece que tras dama B6 atacas a la torre. No se puede hacer alfil C3 por dama por C7. Y bueno, es verdad que el blanco sigue teniendo ventaja después de tanto torre C5 como torre 7. Creo que torre 7 quizás es la jugada más natural. Y parece que tras algo como torre 8, alfil C3 y una jugada como F6... la posición del blanco sigue siendo muy buena, pero realmente no es tan fácil de rematar y sobre todo te están empezando a cambiar las piezas en una posición en la cual es muy fácil paniquear de blancas porque realmente tienes 2 peones de menos, el peón de 3 puede llegar a quedar tocado si mueves el caballo y como digo, creo que tampoco era fácil encontrar nada muy concreto. De hecho ya el módulo da algunas ideas como alfil por, peón por, torre B1, que ya son jugadas un poco más raras para comer el peón de B7 y creo que esto no hubiera sido nada fácil para Mamediaros de encontrar la mejor continuación en la partida. La jugada que hace Nakamura a priori tiene mucha más lógica. Hace caballo G7, que no solo pone una pieza más en la diagonal esta, lo cual tiene mucha lógica porque así el rey está un poco más protegido, sino que además evita que este caballo de D4, que es una pieza muy buena, llegue a la casilla F5. Así que es la jugada que desde el punto de vista lógico, por decirlo de alguna manera, tiene más sentido. Sin embargo, vais a ver que el alfil de E1 no solo quería llegar hasta diagonal, sino que ahora va a aprovechar la clavada y el hecho de que la dama está en D6 y después de la jugada alfil G3, de repente esta diagonal es súper importante, básicamente por la clavada que se ejerce sobre la dama. La dama no puede ir a D5 porque existe siempre una jugada del tipo torre C5, no puede ir a F6 porque está la torre apuntando, así que realmente no tiene ninguna casilla donde se pueda colocar para evitar esta clavada. Y el problema es que, bueno, directamente se amenaza alfil por G4, ya que el caballo no podría retomar porque la dama de D6 estaría en el aire y tampoco es fácil para el negro evitar eso. Por ejemplo, la jugada a priori más natural quizás sería intentar cambiar todo, ¿verdad? En F5, alfil por F5, caballo por y torre por F5. Podemos pensar, bueno, justo llegamos con F6. Pues no llegas porque tras torre por F6, cuidado que de repente la dama se libera, se combina con la torre de C7, la casilla H7 y básicamente te van a dar mate. Tampoco vale un dama por C7 aquí medio increíble, por bueno, torre por H6 o incluso dama por y alfil por E5 te están ganando ya absolutamente con todas. Así que Nakamura intenta alfil H5, intenta que ese caballo no llegue ahí, e intenta que realmente no parece que haya ninguna pieza que pueda acceder fácilmente a la casilla E5 por el momento, pero es que Mamediaros se toma las cosas con muchísima calma y realiza otra jugada muy buena de mejora de pieza. Dama C3, y es que es verdad que el alfil no ha llegado a esa diagonal, pero ahora va a llegar la dama y se combina muy bien con el alfil. Se empiezan a amenazar ya muchas cosas, jugadas incluso como caballo B5 seguido de alfil por E5 son amenazas, incluso esa misma idea en E6 se va a ver en la partida. De hecho, Nakamura trae la torre de A8, que no ha hecho nada en la partida y seguía sin hacer nada, a la casilla E8 para brindarle más defensa al caballo, y ahora viene el verdadero bombazo de la partida, y es que Mamediaros tranquilamente coloca su caballito en E6, realiza un cortocircuito en la columna E, de manera que la torre deja de defender al caballo, se amenaza alfil por E5, no se puede mover al caballo porque existe dama por G7 mate, si comes de peón existe alfil por E5 y de nuevo el punto G7 está cayendo, de dama no puedes porque pierdes la dama y la partida está totalmente perdida. Tampoco se puede hacer una jugada como F6 porque abriría la séptima y simplemente me puedo comer el caballo en una, te ha habido otro doble, así que te cae toda la posición. De hecho, después de caballo E6 la posición está completamente para abandonar. La partida sigue un poco más, torre por E6, alfil por E6 y la clave es que ahora el caballo vuelve a quedar sin defensa. F6 por parte de Naka, alfil por E5 y ahora simplemente Mamediaros tiene que liquidar un poco y quedarse con las piezas que le interesan. F por E5, torre por F8, dama por y dama por E5. Después de este cálculo más o menos sencillo, simplemente tenemos una actividad brutal que haría además el punto G7 completamente tocado, el rey que no se puede liberar nunca de la clavada, porque aunque vaya a H7 sigue estando clavado y a G8 directamente no puede ir, y bueno, básicamente el negro no se puede mover, se amenaza jugada desde torre por B7, que sería la más sencilla, a algo un poquito más complejo, como un torre C8 seguido alfil D7, intentando ganar ya incluso más material. Rey H7, de hecho fue la jugada de Nakamura, intentando evitar quizás esta idea del tipo torre C8, y aquí obviamente hay 17 millones de jugadas que ganan, pero Mamediaros simplemente se conformó con hacer alfil F5, alfil G6 y G4, que era la mejor de todas, por si acaso. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues básicamente, si alfil por quieres comer de G, continuar con F6 y la partida se acabó, y de otra manera se amenaza un truco muy bonito, y es que
Nakamura hizo A5 y abandonó sin esperar la jugada del blanco. Y es que el truco del blanco era, como digo, muy bonito. La idea de Mamediaros creo que era hacer alfil por G6. Y la clave es que el negro ni siquiera puede tomar porque existe este mate en 2. Torre por G7 y tras dama por G7, dama F5 mate. Así que tras A5 Nakamura abandonó sin esperar respuesta al blanco. Un verdadero partidón por parte de Mamed, que ha sacado prácticamente todas las mejores jugadas, a excepción de esa jugada número 21 en la cual hizo caballo de 4 en lugar de torre por C6. Y además es que, como digo, ya no es que torre por C6 fuera difícil, sino que aparte tras caballo de 4, el hacer caballo por D4 con negras me parecía también muy difícil porque era muy goloso ese peón de 5 y realmente luego ha jugado muy preciso toda la partida. Espero que hayas aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.